Bueno, ya comenzamos la grabación. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. En la última sesión estuvimos hablando acerca de las habilidades que requiere el entrevistador. Hablamos de los elementos de la entrevista. ¿Qué son elementos? Elementos es todo aquello que compone un nivel superior o que compone un objeto diferente, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la entrevista está compuesta de varios elementos. Uno es el entrevistador, otro es el entrevistado, otros son los canales de comunicación y así. Entonces, dentro del elemento entrevistador, ¿verdad? Vimos que el entrevistador necesita tener ciertas habilidades a la hora de realizar una entrevista. Vimos que una de las habilidades, como menciona aquí ya en el PDF que estamos compartiendo, pues es atención. Hoy se me movió. Se me movió. Ok, aquí. Atención, ¿verdad? Percepción, concentración, ya las vimos. Retención. Son 4 de las habilidades importantes que un entrevistador deba de tener. Estuvimos platicando, ¿verdad?, acerca de ellas. La habilidad de atención es importante que el entrevistador centre su atención en el entrevistado, en lo que hace, en lo que dice, y sobre todo es importante que el entrevistado sienta que se le presta atención. Ya habíamos platicado de eso, de que cuando uno hace una entrevista, lo más importante es hacer saber a la persona a la cual estás preguntando o entrevistando que es importante lo que te está diciendo. Así vas a obtener una mejor información, así vas a tener una respuesta más veraz y más acertada a lo que tú quieres conseguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú haces que o le haces saber a la otra persona que lo que esa persona está diciendo es importante, bueno, le va a dar la confianza para seguirte diciendo y seguirte hablando, ¿ok? Otra característica importante es la percepción. En este punto es importante señalar que todos los entrevistadores deben de reconocer y concientizarse de sus propias ideas y paradigmas culturales para prevenir distorsiones dentro de su campo perceptual, es decir, evitar que notemos solo los aspectos que confirmen nuestros propios valores y creencias. En este aspecto se le permite al entrevistador mejorar la objetividad del proceso. Aquí también nos está diciendo que cuando estemos entrevistando a alguien, tratemos de hacerlo lo más objetivamente posible. La mayoría de nosotros de alguna manera tenemos alguna creencia, algún bagaje cultural, tenemos principios que hemos aprendido desde nuestra niñez, ¿verdad? Que muchas veces van a diferir de los principios con los cuales comparten las personas a las que estás entrevistando. A lo mejor, por ejemplo, en el área de investigación, no es muy relevante esto, ¿no? Sobre todo en la cuestión de criminología o de derecho, por ejemplo, no es tan relevante el hecho de separar tus principios de los principios de la persona a la que estás entrevistando. Normalmente en las preguntas de investigación no, no hay tanto problema porque no vas a dar un consejo, no vas a dar una solución a algo. En una entrevista de investigación solo quieres conocer la verdad, entonces como que no se relaciona tanto. Pero en una entrevista de psicología, ¿verdad? En una entrevista ya de corte de índole más psicológico, tiene mucha relevancia tu propia percepción de las cosas, ¿verdad? A la hora de una entrevista. Si tú practicas una religión, si tú practicas algún tipo de creencia específica o tienes una situación cultural específica diferente a la persona que estás entrevistando, en una entrevista psicológica sí tiene mucha relevancia. Por eso es importante separarlo. Imagínate que tú seas, no sé, vegano, que tú seas vegano y estás una persona la estás entrevistando en una consulta psicológica, no sé, a lo mejor porque tiene con la comida y come de ansiedad o cualquier problema psicológico que derive en una situación alimenticia, y tú por tus propias creencias o por tu percepción cultural, tú le empiezas a dar consejos de lo que tú crees, o sea, tú lo quieres convertir en vegano,
¿verdad? Tú lo quieres convertir en vegano y tú le dices, no, eso te pasa por estar comiendo carne, eso te pasa por no comer así o así. Entonces, cuando realmente no, pues no es objetivo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, a la hora de hacer una entrevista, lo importante es saber cuál es la percepción de las cosas, y no porque tú seas vegano significa que esa va a ser la solución para el problema de la persona a la cual estás entrevistando. Volvemos a lo mismo. En una entrevista de investigación que es más del índole de la criminología, del derecho, ¿verdad? Policial, no es tan relevante, pero en una entrevista de orden psicológico, ¿verdad? Donde tú probablemente tengas que dar una solución a un problema psicológico y sobre todo si el problema tiene que ver con, por ejemplo, con lo alimenticio y tú eres vegano, ¿verdad? O tú crees en algo en específico acerca de la alimentación, tu consejo no puede estar basado estrictamente en lo que tú crees de la alimentación, sino en lo más objetivo posible. No sé si me estoy explicando con esto de la percepción. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, todo bien. Ok, muy bien. Sí, de repente me detengo porque como no los veo y no escucho, a lo mejor dije, no, ya ni siquiera estoy conectado y yo sigo hablando. Ok, entonces, bueno, eso es en cuanto a la percepción como característica del entrevistador. Tiene que saber que lo que él cree no es la verdad precisamente, ¿ok? Y a veces es el problema más importante al que nos enfrentamos, que a veces como entrevistadores o como personas que vamos a dar un consejo, pues el modelo somos nosotros mismos y la verdad es la que nosotros sabemos y se la queremos imponer a los demás. Entonces, a veces no es así, tenemos que hacer lo más objetivos posibles. Número tres, concentración, ¿verdad? Otra característica del entrevistador es, además de centrar nuestra atención y de percibir los mensajes del entrevistado, el entrevistador debe ser capaz de eliminar de su conciencia en la medida de lo posible cualquier otra fuente de distracción, enfocándose exclusivamente en el proceso de la entrevista. También es muy importante que mientras estés entrevistando, pues que no se note que no estás en la entrevista, ¿no? Que no se note que realmente es más importante otra cosa, que andas en el teléfono, ¿verdad? Es como si yo ahorita estuviera dando la clase y estuviera bien concentrado viendo el teléfono, viendo Facebook, viendo correos y así, y intentando dar la clase, ¿no? Entonces, que realmente se note que estás en lo que estás, ¿no? Si estás entrevistando, ya vimos, hay que ver a los ojos a la persona, tampoco intimidarlo, ¿no? Sino voltearlo a ver, prestarle atención, ¿verdad? Que se sepa que tu atención está en él y que no estás distraído. Porque sí me ha pasado que de repente a mí me están entrevistando, me están haciendo preguntas y la persona se levanta, contesta el teléfono. Yo he llegado a entrevistas de trabajo donde, pues, para empezar llegas nervioso, ¿no? Porque pues necesitas trabajo y te van a entrevistar y a veces son empresas así como que importantes o así. Llegan y te sientas y te empiezan a preguntar y te hacen una pregunta y de repente abre alguien la puerta y, oiga, que esto, que aquí, que ya lo... Pues ya te dicen, ¿no? Hasta eso que sí te dicen, permítame tantito. Se levantan, se van, te dejan solos y a veces dices tú, ¿será parte de la técnica de la entrevista como en el polígrafo, ¿no? Que te dejan solo cuando te hacen pruebas de polígrafo o detector de mentiras, parte de la técnica es dejarte solo un rato para observarte. Entonces, pues ya te quedas pensando también, una entrevista laboral no es conocida esa técnica, pero te quedas pensando y dices, o realmente sí está ocupado la persona y no me está entendiendo, que también está mal, ¿verdad? Que no te atienda, o simplemente me están probando, no sé cuál sea de las dos. Pero bueno, sí me ha tocado estar ahí sentado y que se levanten, o que estás ahí, te preguntan y luego contesta una llamada, y pues sí te pone más nervioso, y pues al final de cuentas te hace ver, o sea, sí me hace ver a mí que no le interesa entrevistarme, que es más importante otras cosas. Pues cuando me pregunta algo, pues a mí tampoco ya no me interesa tanto contestarle, ¿no? Porque, pues bueno, así es uno. Entonces, por eso es importante que le prestes toda la atención a tu entrevistado para que realmente te conteste lo que tú necesitas escuchar, ¿ok? Retención, un buen entrevistador tiene que estar consciente de su necesidad de recordar los eventos de la entrevista tal como sucedieron para resumirlos y evaluarlos, ¿ok? Entonces,
Otra característica muy importante de alguien que entrevista, pues es que retenga los datos que le están platicando, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden cuando vimos las etapas de la entrevista, al final el entrevistador tiene que ser capaz de dar un breve resumen de todo lo que se ha platicado para llegar a un acuerdo final, a una solución, a un diagnóstico, dependiendo de qué tipo de entrevista sea, que ya vimos los tipos de entrevista también, depende de qué tipo de entrevista sea, el entrevistador al final tiene que dar un resumen de toda la información que se acaba de obtener, ¿verdad? Ya al final, en la etapa final de la entrevista, en el cierre es cuando, entonces tú me estás diciendo que te sucede esto y así, y así, y así, entonces te pasa esto. O tú me estás diciendo que las cosas sucedieron así, ¿verdad? Entonces tú ya le estás dando un resumen de lo que te platicó el entrevistado. Entonces, pues bueno, esa es básicamente características importantes que un entrevistador debe tener. Ahora vamos a ver tipos de entrevistados, rápidamente dice. El entrevistado o los entrevistados es el segundo elemento indispensable de una entrevista. Este elemento posee la información de que el entrevistador requiere, no controla la entrevista. Aquí hay dos puntos importantes. El que debe controlar la entrevista es el que hace las preguntas, el entrevistador. El entrevistado, pues nada más las debe de contestar. Entonces, es muy importante ver que siempre la entrevista la esté manejando el que hace las preguntas. Hay personas que son tan fuertes de carácter o con una personalidad bastante fuerte también, que cuando los entrevistan, tienden ellos a querer manejar la entrevista. Entonces, si el entrevistador no tiene experiencia, es mucho más joven, no tiene mucho conocimiento de los temas, termina siendo al revés, ¿verdad? Termina siendo él el entrevistado y al que iban a entrevistar, termina dominando la entrevista. Entonces, pues es muy importante que siempre el que hace las preguntas maneje la entrevista. Hay varios tipos de entrevistados y vamos a verlos. Cuando ustedes entrevisten gente se van a encontrar con varios tipos. El primero, o inciso A que vemos aquí vemos inciso A, es el tímido. Muchas veces vas a tratar de entrevistar a personas donde el principal problema que tienen es que no te van a hablar porque son tímidos, ¿verdad? No hablan. Dice, el sujeto tímido encara la entrevista con miedo, embarazo o vergüenza y esperanza. Como no sabe exactamente qué se espera de él, teme ser inferior a no saber responder. Entonces, hay entrevistados, sobre todo esto se da mucho en las entrevistas laborales o las entrevistas de investigación, ¿no? Que se sienten más como si estuvieran en un examen, ¿verdad? Una entrevista laboral se siente más como si fuera un examen o una entrevista de investigación, bueno, pues te sientes acusado normalmente, entonces eso provoca que cuando el sujeto es tímido, pues realmente le sea muy difícil expresarse en la entrevista. Entonces hay que saber tratar, ¿verdad? Y hay que saber identificar qué tipo de entrevistado es, si es tímido o si es de alguna de las otras características. Dice, esta ansiedad es lo que inhibe y también su propio sentimiento de inseguridad. Se observa fácilmente que su volumen de voz es bajo, no mira directamente a los ojos del entrevistador, su postura es encogida, le cuesta mantener la conversación y difícilmente esboza una sonrisa. Entonces, ¿cómo saber que mi entrevistado es tímido? Tiene estas características. Habla bajito, se observa, no mira directamente a los ojos, normalmente tiene la cabeza agachada. Alguien que es tímido normalmente va a estar con la cabeza agachada. Su postura es encogida, ¿verdad? Con los hombros encogidos. Le cuesta mantener la conversación, no lo haces hablar fácilmente, ¿verdad? No, como que no quiere hablar. Pues prácticamente no sonríe. Aquí nos dice que la manera más adecuada para tratar a un sujeto es brindarle apoyo. La técnica consiste en proporcionar al entrevistado confianza y seguridad en sí mismo, haciéndole sentir que es aceptado. Entonces, cuando tú ya reconozcas que a la persona que estás entrevistando es tímida, lo primero que tienes que hacer es brindarle apoyo, hacerlo sentir seguro, ¿verdad? Durante la entrevista decirles, no te preocupes, aquí nadie se equivoca, aquí lo importante es lo que tú digas, ¿verdad? Aquí sí le tienes que decir, lo que tú digas es importante, no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? No hay respuestas malas, se trata de escucharte a ti y nos interesa saber qué es lo que nos tienes que decir. Tú nos importas y nos importa lo que tú nos vas a decir, ¿verdad? Es una manera de darle confianza, es una manera de darle seguridad a una persona tímida para que pues, de alguna manera diga, ok, entonces simplemente puedo decir lo que yo crea y no importa si está mal o bien, lo voy a decir, ¿verdad?
Sobre todo con los tímidos hay que llevarlos o tratarlos de esa manera, ¿no? Cuando alguien no te quiere hablar. También funciona o pasa mucho con los niños. Normalmente con los niños siempre se van a intimidar, ¿verdad? Con alguien adulto. Bueno, ya en la actualidad no crean que tanto, pero normalmente sí un niño se intimida con alguien adulto, ¿verdad? Y no va a querer hablar mucho. Entonces, tú le tienes que tratar de dar la confianza, toda la confianza posible, no presionarlo y decirle lo que tú nos digas está bien. Ya cuando empieza a soltarse y hablar, bueno, pues ya puedes tú hacerle preguntas más directas, ¿verdad? Pero ese es el primer tipo de entrevistado que nos podemos encontrar con alguien que sea tímido. Segundo tipo de entrevistado con el que nos podemos encontrar es con alguien agresivo. Ciso B, el agresivo. El sujeto agresivo posee una personalidad antagónica a la del sujeto tímido. Se muestra sarcástico, autoritario, impulsivo, agresivo, autosuficiente, cínico e irascible. La técnica para manejarlo se basa en un periodo corto de rapport, siendo conveniente que sea el entrevistado el que lo establezca, dado que de esta manera el entrevistador podrá darse cuenta de la forma en que el sujeto maneja la agresividad. Es conveniente dejarlo hablar mucho antes de dirigir la entrevista hacia su objetivo. En la mayoría de los casos, la actitud agresiva es un parapeto únicamente. Entonces, te va a tocar muchas veces encontrarte con este tipo de personalidades a la hora de entrevistar. Ya vimos al tímido, ahora el agresivo, que es todo lo contrario, habla mucho, habla fuerte, grita normalmente, hace muchas muecas para demostrar que está enojado, ¿verdad? Va a va a querer normalmente manejarte, ¿verdad? Y querer él estar por encima de ti. Entonces, se recomienda que cuando tú identifiques que la persona a la que estás entrevistando tiene características de agresivo, hacer el rapport corto, ¿verdad? O sea, no romper mucho el hielo con él, sino lo más corto, y él mismo te lo va a romper, o sea, él mismo te va a decir, ya estuvo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué es lo que quieres saber? O sea, él mismo lo va a romper, ¿verdad? Y él mismo va a ir al grano. Y pues nada más es, ok, dime, ¿verdad? Y dejarlo hablar todo lo posible. Normalmente cuando es agresivo, se recomienda que él hable, que él hable, que él hable, que él hable. No está manejando la entrevista, nada más lo estás dejando hablar todo lo que pueda. Y ya como que se desahoga, que ves que su agresividad bajó porque ya habló todo lo que tenía que hablar, ya puedes hacerle preguntas más directas y encaminadas al objetivo. ¿Ok? Se dice aquí que normalmente las personas que se muestran agresivas así en la entrevista, pues es puro show, ¿verdad? Normalmente, hay veces que sí puede ser real la agresividad, pero normalmente es así como que puro show, nomás de alguna manera es una forma en que ellos se defienden porque se sienten atacados a la hora de ser entrevistados, ¿no? Sienten que lo están juzgando, o sienten que de alguna manera van a desmentir algo que ellos hicieron, yo qué sé, cualquiera de los motivos, entonces lo manejan por agresividad, pero ya saben, cuando les toque entrevistar a alguien que tenga características de agresivo, lo más importante es no hacer muy largo el rapport, normalmente la otra persona lo va a terminar rápidamente, les va a decir qué necesitas saber, qué quieres, o tú dime, y pues ya, luego les dices la primera pregunta, o les das el tema, y que ellos hablen, que ellos hablen, que ellos hablen, hasta que digan todo lo que tengan que decir. Si todo lo que tuvieron que decir no es lo del tema, entonces ya, de todas maneras, ya su agresividad debió haber disminuido porque ya desahogó toda la información, porque ya de alguna manera está un poquito más relajado, entonces ya le preguntas directamente, oye, no te estaba hablando de eso, te estaba hablando de esto otro, a ver, platícame. Y bueno, pues son formas en que puedes manejar a una entrevista con alguien agresivo. Estamos hablando de agresivo en que pues no te está golpeando, sino que su tono, sus palabras, sus frases normalmente son agresivas, pero pues, ya si es agresivo físicamente, pues no, ni siquiera hay que tratar de hacerlo, ¿no? O sea, si es agresivo físicamente, pues no, hay que tomar otras medidas, no lo vas a entrevistar. Incluso, pues, si te agrede físicamente, necesitas hablarle a la policía, ¿no? O si tú eres la policía, pues obviamente que ya sabrás qué medidas tendrás que tomar, ¿verdad? Pero estamos hablando de agresividad emocional o agresividad en las palabras, no física, ¿ok? Entonces, ese es el segundo tipo. Ya vimos al tímido,
al agresivo, que son totalmente contrarios. Al tímido hay que darle oportunidad, hay que darle la confianza, no presionarlo. Al agresivo hay que tratar de que se relaje, dejarlo hablar todo lo posible, ¿verdad? Que hable, que salga toda la agresividad que necesite sacar en palabras, obvio, ¿verdad? En diálogo. Ya cuando haya terminado de hablar, bueno, entonces tú ya le haces preguntas más directas, si es que es posible. Volvemos a lo mismo, no estamos hablando de agresividad física, sino agresividad emocional o verbal. Si es agresividad física, pues no, ni siquiera intentas entrevistarlo, ¿verdad? Y ya se tomarán otras medidas. Otro tipo de personas que nos va a tocar entrevistar es el manipulador. Dice, el sujeto manipulador se presenta como egocéntrico, creativo, flexible, impaciente, halagador y chantajista. En este caso en particular, el entrevistador necesita mucha astucia, ya que este individuo sabe que todos los seres humanos somos débiles ante los halagos. El sujeto manipulador tiene una meta fija y preestablecida. Podrá manejar la entrevista y al entrevistador de acuerdo a sus intereses. Para llevar a cabo la entrevista, la técnica que se debe utilizar es controlar las propias necesidades de ser adulado y no apartarse de las metas trazadas en el plan de entrevista. Entonces, hay veces que te va a tocar el manipulador y sí te toca, ¿verdad? Donde estás entrevistando a alguien y ni siquiera te deja entrevistar y te empieza a decir, ah, mire cómo está bien vestido usted, o mire, usted tiene un doctorado, tiene una maestría, tiene una licenciatura, qué pasa. O sea, como que te empieza a hacer sentir bien a ti como entrevistador, te empieza a halagar, como dice aquí. Entonces, como que de alguna manera esas personas han aprendido cuál es la llave del candado para que ya no los presiones o no les vayan a preguntar, que es darte por tu lado. Entonces el manipulador va a tratar de manipularte dándote por tu lado, tratándote de hacerte sentir bien a ti, como para que digas, no, pues ya me subió el ánimo, ya ni siquiera le voy a preguntar, ¿para qué lo presiono? O sea, como para tratar de, no sé cómo explicarme. Pues sí, el hecho de que te halague, de que te esté diciendo cosas que te gustan a ti, cosas buenas para ti, ¿verdad? De alguna manera piensa que a lo mejor ya te va a desarmar y no vas a ser tan incisivo en las preguntas o incluso ya no le vas a preguntar. Sucede mucho, por ejemplo, en la escuela con los exámenes, ¿no? Eh, Sucede mucho con los exámenes, donde de repente llega el alumno, ¿verdad? Y te empieza a echar flores y mire, profe, usted qué buena onda, y usted es el profe que más buena onda es, y que aquí, que allá, tú sabes que está intentando conseguir algo, ¿no? O que no le pongas el examen, o que le des algún beneficio, o cualquier cosa. Entonces, es igual en la entrevista. En la entrevista es igual, o sea, normalmente cuando te halagan o cuando aquí te dan te echan flores, es porque intentan conseguir algo, que no realices la entrevista o que en la entrevista salga el mejor parado. También se da mucho en lo laboral, ¿no? Si tú eres el que estás entrevistando a alguien para un puesto de trabajo y la persona a la que entrevistas empieza también a como echarte flores, es como que para que tú le pongas la palomita y, ay, contratemos a este. Cuando a lo mejor en realidad no es la persona que va a ser la adecuada para el puesto, pero pues ya te hizo sentir bien y te fuiste con la fin. Entonces, la mejor manera de tratar con estas personas es, pues, no escucharlas. O sea, no escucharlas, no el hecho de no escucharlas, sino no escuchar los halagos, ¿no? Controlarte y que no te afecte el hecho de que nomás te esté echando flores y te esté diciendo cosas buenas para que no te influencie y realmente, pues, es que a veces dice uno, no me voy a influenciar. Pero realmente cuando estás escuchando y cuando te está dice, llega el momento en que sí te influencia y hasta te la crees, ¿no? Hasta te la puedes creer, ¿no? Pues tanto que me dice que soy bueno, que soy esto, que soy aquí, a lo mejor sí es cierto, y bueno, ya te saca de la objetividad, y pues bueno, ya la entrevista ya no es lo que tenía que ser. Entonces, pues lo único es controlarse, ¿no? Lo único es, si está insistentemente, ¿no? Halagándote, echándote flores, ya sea de tus capacidades, incluso, no sé, hasta de tu físico puede llegar a ser, ¿verdad? No escucharlo, ¿verdad? No escucharlo y tratar de ser objetivo y nada más hacer las cosas objetivas, ¿no? No digo de no escuchar lo que él te dice en cuanto a cuando ya le preguntas, sino más bien no escuchar cuando él te quiere manipular
porque luego sabes, o sea, volvemos a lo mismo, pasa con los alumnos en la escuela. Luego sabes, cuando llega un alumno y te empieza a echar flores y te empieza a decir un chorro de cosas, dices, no, no, pues es que este algo quiere, ¿verdad? Este algo quiere y sí, al rato te pide una chance para faltar, ¿verdad? Digo, sin raspar muebles ni nada, ¿verdad? Pero te pide alguna chance, te pide alguna oportunidad o algo, ¿verdad? Entonces está tratando de manipular. Entonces, pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ya vimos tres personas, al tímido, al agresivo y al manipulador. Vamos con el embustero. Perdón. Dice, el embustero, estos sujetos tienden a exagerar los detalles de sus vidas, con elementos que parecen claramente producto de una fantasía. Se muestran perezosos y mentirosos. Estas actitudes se ven frecuentemente en entrevistas laborales, principalmente las relacionadas a ventas y relaciones públicas. Con frecuencia, detrás de esta actitud hay escondidos sentimientos de inferioridad, por lo que se debe ser cauteloso al emitir juicios en este tipo de personas. La técnica más adecuada para manejar al sujeto embustero es la de la confrontación. Gracias a ella, el entrevistador puede verificar la información que está recibiendo. Esta técnica deberá aplicarse cuando el entrevistado sospeche el engaño. Debe subrayarse que estas clasificaciones han sido diseñadas únicamente como orientaciones generales. Entonces, la última clasificación que vamos a ver hoy es la de el embustero, o para llamarle más fácil, el mentiroso, ¿verdad? Hay veces que vas a estar entrevistando a alguien inmediatamente te vas a dar cuenta que lo que te platica realmente es mucha fantasía, ¿verdad? O no es real. Aquí nos menciona que sucede mucho en entrevistas laborales, ¿verdad? El clásico de que estás entrevistando a alguien para un puesto y no, hombre, era casi socio de Bill Gates, ¿verdad? Y sabe mucho y puede hacer de todo, o sea, realmente sí como que está fuera de, como que es demasiado la fantasía que hay en lo que él te platica, ¿verdad? Está pidiendo trabajo y luego te empieza a decir que en el trabajo anterior él era casi el dueño de la empresa y cosas así, entonces no, pues hay que tener cuidado con eso y confrontarlo, ¿no? No, no decirle, bueno, si tú eras el subdirector de aquella empresa, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? ¿Y qué te pasó? Dame el teléfono de la empresa para hablar, o sea, ¿por qué te corrieron? Cosas así, o sea, lo confrontas, ¿no? Lo confrontas con algo que realmente no pueda evitar, pues ya decir la verdad, ¿verdad? Entonces, normalmente las personas son mentirosas cuando, pues no tienen, pues como dice aquí, tienen un complejo de inferioridad, ¿verdad? Cuando realmente creen que no van a llenar las expectativas del entrevistador y para llenar las expectativas comienzan a inflar los datos, a fantasear. Entonces es muy común, ¿eh? A la mayoría nos pasa a veces cuando estamos siendo entrevistados de que te preguntan algo y no, pues si digo que nomás cinco, va a decir que qué poquito, va a decir que seis o siete. Pero eso es muy peligroso, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de entrevistas laborales, pues bueno, normalmente puede ser que te la regresen, ¿verdad? En hecho de confrontarte y que, pues no, al final de cuentas termines avergonzado, donde te descubrieron en una exageración, en una fantasía, en una mentira, y pues bueno, ni para qué. Entonces, esos son los tipos de entrevistados que podamos llegar a tener. El tímido, a manera de resumen, ya sabemos que el tímido hay que darle su tiempo, darle su chance, dejarlo hablar a sus capacidades, no presionarlo, ¿verdad? Y darle, sobre todo, darle mucha confianza y seguridad. El agresivo es todo lo contrario al tímido, él va a querer hablar, ¿verdad? Hay que dejarlo que hable, hay que dejarlo que hable, que se desahogue, que se le baje la agresividad. Y si en el momento en que dejó hablar, ¿verdad? En que dejó de hablar, que ya parece ser que dijo lo que tenía que decir él, ¿verdad? Entonces sí ya puedes hacerle preguntas encaminadas al objetivo, más directas, ¿verdad? Para ver que te las conteste, ¿verdad? Y vemos también el otro, que era el manipulador, ¿verdad? El manipulador, pues normalmente te va a tratar de halagar a ti, normalmente va a tratar de decirte cosas buenas para que de alguna manera ganarte a ti en vez de tú ganarle a él, ¿verdad? En vez de tú ganarte su confianza y no que lo manipules tú a él,
pero sí ser tú el que controla la situación. El manipulador puede terminar controlándote a ti. Si no tienes cuidado, el manipulador puede terminar controlándote a ti a través de los halagos, a través de alguna manera hacerte sentir bien, a gusto, ¿verdad? Diciéndote cosas buenas para, pues tú dejar pasar muchas cosas. Y no sé, si es una entrevista laboral, por ejemplo, pues luego ponerle la palomita para que lo contraten a él, ¿verdad? Si es una entrevista de investigación, pues bueno, incluso hasta para no presionarlo y a lo mejor, pues él es el que tiene la información necesaria, la cual no quiere decir, ¿verdad? Y pues a lo mejor lo dejas pasar, ¿verdad? Lo dejas pasar porque te está manipulando. Y si es entrevista psicológica, pues normalmente es porque no quiere aceptar, ¿verdad? No quiere aceptar el problema y te van a manipular para que tú no le hagas las preguntas que él sabe que lo van a desarmar, ¿verdad? Que sabe que tiene que contestar y aceptar que tiene algún tipo de situación o problema. Entonces, ese es el manipulador. Y luego viene el embustero, que es el mentiroso, que normalmente, pues el mentiroso trata de exagerar las cosas, ¿no? También, para no verse mal. Y como nos comenta aquí el texto, dice, estas clasificaciones son orientaciones generales, o sea, no significa que forzosamente va a estar en uno de estas clasificaciones el entrevistado. De hecho, muchas veces puede tener nada más un poquito, o sea, no precisamente es tímido totalmente, o no es agresivo totalmente, o al contrario, puede tener una combinación de varias, incluso puede ser sobre todo lo que es agresivo y embustero, también, o sea, se pueden conjugar. Una persona que contesta sarcástica, irónica y violentamente, también probablemente es que te esté diciendo puras mentiras, ¿verdad? A la hora que según él contesta, también puede ser que tenga bastante de embustero, de mentiroso, y un tímido y un manipulador también se pueden conjuntar fácilmente, ¿verdad? Alguien que casi no quiere hablar y cuando habla, pues empieza nada más a halagarte o así, es para que ya no le sigas preguntando. Entonces, pues bueno, se puede dar combinación también de varias de estas actitudes de los entrevistados, y pues aquí nos dicen ya también cómo tratar con cada uno de ellos. Dice, debe subrayarse que estas clasificaciones han sido diseñadas únicamente como orientaciones generales. Todo entrevistador sabe perfectamente que nunca se va a enfrentar a dos individuos exactamente iguales, puesto que cada uno ha tenido vidas distintas, desde sus factores hereditarios hasta el ambiente en que se han desarrollado, lo cual determina las personalidades diferentes, con rasgos y característicos para cada persona. Entonces, ninguna persona, o sea, no todos los agresivos son iguales, no todos los tímidos van a reaccionar igual, no todos los embusteros son iguales, no todos los manipuladores son iguales. O sea, cada persona que entreviste es totalmente diferente a la otra, es un mundo debido a todo lo que ha pasado cada una de esas personas. Por último, dice el tercer elemento es el mensaje, el objeto de la comunicación establecida entre el entrevistador y el entrevistado. Se define como la información que envía el emisor o receptor. Entonces, el primer elemento es el entrevistador, la persona que hace las preguntas. El segundo, el que las contesta, el entrevistado. Y ya para terminar con esta sesión, el mensaje. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿De qué vamos a hablar? El mensaje es de qué estamos hablando. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el objetivo? Es el objeto de la comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. Se define como la información que se envía. En el caso de entrevista en roles que se intercambian de manera continua para que la comunicación se establezca correctamente, es necesario que ambas partes, el entrevistador y el entrevistado, entiendan la información contenida en el mensaje. Bajo esta perspectiva, el entrevistador debe estar muy atento para nunca perder de vista que aunque el discurso verbal del entrevistado se presente de manera coherente, racional y rigurosamente lógico, siempre existe el peligro de que la intencionalidad sustentadora de las palabras sea desmentida por el discurso no verbal. ¿Qué nos está diciendo todo este rollo? Nos está diciendo que pongas atención también al comportamiento corporal o a la expresión corporal. Nos está diciendo, muchas veces te está diciendo algo la persona a la que estás entrevistando que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, parece que todo está bien, pero su expresión corporal nos está diciendo otra cosa. Es como cuando le preguntas a alguien que si estás bien,
sí, sí estoy bien y tiene los ojos llorosos, ¿no? ¿Verdad? Tiene los ojos rojos, hinchados de que ha estado llorando, obviamente no está bien, pero te está diciendo, sí, sí estoy bien. O sea, el mensaje tiene lógica, sí, sí estoy bien, pero tú ves su expresión facial y dices, no, no está bien, ¿verdad? Entonces, igual cuando entrevistas a alguien, ¿verdad? Cuando entrevistas a alguien, puedes escuchar el mensaje, o sea, puedes escuchar lo que te está diciendo y te dice, no, no tengo un problema, o no, no esto, pero o sea, estás viendo sus movimientos corporales, sus expresiones faciales, y realmente te están diciendo otra situación. Es como cuando dices, no, no me duele nada, pero traes una cara de que parece que te cortaron el brazo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Dice, la explicación a esto es que las palabras son una forma de intercambio que rebasan a la palabra misma, ya que las circunstancias en que se da el discurso normalmente tienen mayor importancia que la verbalización, puesto que manifiesta el verdadero valor y sentido. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este párrafo. Nos está diciendo que no precisamente las palabras es lo único que vas a observar en una entrevista. También lo que vas a observar, ¿verdad? Aparte de lo que se te está diciendo, aparte de los sí, no, ¿verdad? Y aparte de las palabras, es todo el contexto, la expresión corporal, ¿verdad? No va a haber tiempo porque esta es una clase general y ya nos queda nada más la clase que viene. Prácticamente ya nada más nos queda la siguiente clase y luego sería el examen, ¿verdad? No va a haber mucho tiempo, pero espero y en alguna otra clase vean más profundamente otro tipo de técnicas de entrevista. Esto es general, esto es básico, pero hay otro tipo de técnicas como por ejemplo analizar qué están haciendo los ojos, ¿verdad? Se dice que cuando tú le preguntas a alguien y cuando le estás preguntando, sus ojos voltean arriba y hacia la izquierda, significa que normalmente te está mintiendo. ¿Por qué? Pues porque inconscientemente está buscando en el hemisferio izquierdo de su cerebro la respuesta. ¿Qué significa? El hemisferio izquierdo es el creativo. Significa que se la está inventando. Entonces, cuando tú entrevistas a alguien y normalmente tuerce los ojos hacia su izquierda, es un reflejo donde probablaymente se esté inventando la respuesta. O sea, va a mentir, ¿verdad? Y no lo piensas, o sea, no es algo así como que voy a voltear a la izquierda, ¿por qué? Pues voy a inventar una respuesta. No, no, son reflejos que no los hacemos conscientes. Y si cuando le haces una pregunta, la persona se queda fijamente volteando sus ojos hacia el lado derecho, ¿verdad? Significa que probablemente la respuesta sea verdadera. Tampoco es una ley todo esto, ¿verdad? Son técnicas que se utilizan, pero significa que probablemente la respuesta sea verdadera porque el lado derecho es el lado lógico y significa que probablemente esté buscando en un recuerdo o en información verdadera que sí tiene guardada en su cabeza la respuesta a esa pregunta. Entonces, cuando es en el lado izquierdo, probablemente la esté creando, la esté inventando. Cuando es hacia el lado derecho, probablemente la esté buscando en su cerebro, en su memoria, en sus bases de datos que tiene, la respuesta correcta y probablemente sea verdadera. Entonces, tampoco es una ley todo esto, ¿verdad? Pero pues son técnicas que existen para saber si la información que te están proporcionando es verdadera o falsa. Pero pues ya eso es como para otra materia, aquí nada más estamos viendo las generalidades o características básicas de una entrevista. ¿Sale? Bueno, pues es todo por hoy, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Son 45 minutos de clase, 50 creo que dimos, 45, 50, le vamos a dejar así. Y válgame, alguien está entrando. Entonces, pues va a estar la grabación disponible. ¿Han podido entrar a las grabaciones? ¿Alguno de ustedes sí ha podido entrar a las grabaciones? Pues, la verdad yo no he intentado, pero sí me llegó el link. Ok. Lo que pasa es que a mí al correo, pues me llegan links de personas que han intentado entrar a la grabación, pero están intentando con su correo normal de Gmail o de Hotmail y no los va a dejar verla. No los va a dejar verla. Entonces, como les decía, tienen que entrar a su Gmail
pero en Gmail entrar con el correo de la universidad, ¿verdad? O sea, a la hora de que vas a abrir la cuenta de correo, en vez de poner tu correo normal de Gmail, pones tu correo de la universidad, ¿verdad? Y ya logueado en el correo de la universidad, ahí sí intentas abrir el link de la grabación y te debería de permitir verla, ¿ok? Entonces, nada más es información porque sí, me dicen, es que no la puedo abrir, que no sé qué. Sí, les digo, es que por forzosamente necesitan estar logueados o haber ingresado a su correo de la universidad y ya logueados en su explorador con el correo de la universidad, pueden abrir el link de la grabación. O a la hora de que le ponen a abrir el link, les va a pedir ah, que entren a su cuenta de Gmail, pero es la cuenta de la universidad, ¿ok? Muy bien. Pues es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente sábado con el favor de Dios. Gracias. 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 Gracias.